Vamos a venir ante la presencia del Señor. Y bienvenida Lili y bienvenida Isabel por este día. Y vamos a venir ante la presencia del Señor. Lili, no sé si puedes guiar con la oración. Con todo gusto. Y vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a ponernos de pie como reverencia ante el Señor, de que sabemos de que pues Él está siempre con nosotros. Y vamos a venir ante la presencia de nuestro Padre, de tu Creador, del que te ayuda de toda situación, ¿verdad? Y venimos en oración. Oh Señor, te damos las gracias. Padre amado, grande y misericordioso, nuestro Creador. Venimos hoy en este día de reposo. Estamos aquí frente a ti para seguir conociéndote, Señor, para saber más de ti, para que a través de tu palabra nuestros corazones sigan limpiándose, Señor. Te pedimos, por favor, que tomes este momento en tus manos y que todo lo que aquí suceda sea de edificación para las almas que se encuentran presentes, Señor. Porque solo tú sabes su proceso y solo tú sabes qué es lo que necesitan escuchar. Por favor, pon palabra en nuestra boca para que llegue a ese corazón endurecido, para que se abran esos oídos y esos ojos espirituales, Señor. Permítenos menguar para que entres tú, para que estemos como vasijas limpias en tu presencia en este momento e indícanos el camino. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de nuestro Mesías, de tu Hijo amado, de Jesús, el Salvador. Amén. Como les venía, se pueden tomar sus asientos. Como les venía diciendo, estábamos estudiando de la palabra y estaba la palabra carga, enemigo y ayuda. Y la palabra yugo también está dentro de lo que estamos estudiando. Y me gustaría que buscaras Mateo 11:30, Lili. Sí, por supuesto. Mateo 11:30 nos dice, voy a leer desde el 29. Dice, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán reposo para sus almas, porque mi yugo es placentero y ligera mi carga. Pues aquí lo que el Señor nos está diciendo, bueno, el yugo es como algo que te va jalando de un lugar, ¿no? Y por eso dice Dios, lleven mi yugo sobre ustedes, dice. O sea, que tengan en cuenta de que yo voy a estar ahí con ustedes y quiero que practiquen lo que un día dejé como ejemplo para que ustedes puedan seguir adelante, ¿no? Dice, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que yo soy manso, dice. Y estar siempre atentos de lo que el Señor quiere decir de nosotros. Y también el yugo es cuando dos personas se unen, ¿no? El ejemplo como un matrimonio. Cuando se unen, si tú no estás de acuerdo con tu pareja o algo así, como que las cosas se van dispersando de un lugar a otro, ¿no? Pero Dios es lo que dice. Lo que quiere Dios es que nos casemos con Él, estemos dentro de Él, para que nosotros podamos entender qué es lo que quiere Dios. Porque si, por ejemplo, si yo me caso con el mundo, pues mi yugo va a estar igual que el mundo, ¿verdad? Pero si yo me caso con el Señor, mi yugo va a estar igual con el Señor. Y cuando yo estoy dentro del Señor, yo ya puedo empezar a hacer las cosas conforme sea la voluntad de Dios, más no la mía. Entonces no sé qué puedas opinar de
del yugo. Hace un momento que estábamos conversando antes de entrar a la palabra, también habíamos visto una cita que es 2 de Corintios 4, que nos habla de la renovación del ser interno. Este yugo del que la hermana Cintia está hablando, cuando es del mundo o es del enemigo, es como una cadena de amargura que nos está atando y que no nos permite ser libres. Y sin embargo, cuando es el yugo del que nos habla Mateo, también estamos esclavizados, pero ahora estamos esclavizados como siervos al Señor, de manera voluntaria, amorosa, y nos damos cuenta de que es muy ligero vivir en armonía con nuestro Señor. Todas nuestras aflicciones desaparecen, y aunque a veces tenemos tribulación, nos gozamos en ella porque sabemos que va hacia un propósito que Él tiene muy marcado para nosotros. Y en este versículo 2 de Corintios, vamos a leer desde el 16 al 18, nos habla de la renovación del ser interno. Dice: por tanto, no nos fatigamos porque aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, nosotros vamos creciendo con la edad, nos empiezan a salir canas, nos empieza a doler alguna parte del cuerpo, nuestro cuerpo se modifica, pero eso no es lo importante, porque dice: no obstante, el interior se va renovando día a día, porque la aflicción del tiempo actual, aunque breve y leve, nos prepara una gran gloria ilimitada eternamente y para siempre. Lo que vivimos aquí no es nada comparado con lo que se va a vivir de dolor en el lago de fuego si tú no estás con el Señor. Pero de la misma manera, lo que está por venir es mucho más agradable que cuando estamos alabando, que cuando estamos orando. Esa paz que sentimos, imagínense cómo podrá ser en la vida eterna. Dice: para que no nos gocemos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La porción de esta semana habló del proceso por el que cada uno vamos pasando. Ustedes, entre nosotros, o sea, nosotras y ustedes, cuando miramos a una persona a los ojos, cuando estamos hablando con ella, no sabemos realmente lo que está pasando en su interior. Pero ahí está Dios manifestándose y la persona está adentro trabajando y trabajando y trabajando y edificándose. Eso nadie de nosotros lo puede saber, pero nosotros a veces nos dejamos guiar por las apariencias y solo vemos una o tal cosa con nuestros ojos carnales, pero Dios está trabajando con nosotros, a través de nosotros, porque Dios necesita vasijas para hablar. Yo estaba pensando en esto del proceso y mientras oraba antes de pasar aquí adelante, pensé, por ejemplo, en Patti. Patti es una colega que conocí por ahí del 2008, 2009 en un curso, y yo creo que ni ella ni yo sabíamos que algún día íbamos a estar aquí unidas en la palabra de Dios. Pero algo a mí me llamaba la atención de ella, como algo que ella era una mujer que estudiaba, era una mujer que estaba atenta al curso que se estaba dando, etcétera, y mantuvimos el contacto. Y de repente, cuando Dios me da la oportunidad de llamar a personas para trabajar en una obra específica, pensé en ella. Y ella vino y hoy está aquí estudiando la palabra. Eso solamente es obra de Dios. Y no es que yo tenga algo que ver en eso o que tú tengas algo que ver en eso, sino que Dios nos une en algún momento de la historia, de nuestras historias, para converger y poder irnos puliendo unos a otros. Y a veces también, como decía la palabra en la mañana, a veces hasta el que crees o que puede parecer tu enemigo es al que más le tienes que tender la mano, porque Jesús hizo eso con nosotros. Dejarnos ligeros de todas las cosas, porque sabemos de que todos los días pues tenemos cargas que llevar todos los días, ¿verdad? Pero cuando tú despiertas y le dejas todo en las manos del Señor, todo el día las horas que van a continuar todo el día,
te sientes ligera, ya ni te preocupas qué es lo que vas a comer, qué es lo que vas a hacer, sino que o te preocupa algún problema de tu hijo, o alguien, ¿no?, cerca tuyo, y todo se lo dejas en las manos del Señor, y el Señor te da una paz y una tranquilidad en ti. ¿Por qué? Porque sabes a quién le estás confiado, sabes con quién estás enlazado. Sí, y fíjate, perdón, porque retomando lo del yugo, en ese momento cuando Pati y yo estábamos juntas, estábamos dando cursos acerca de la prevención del suicidio, pero sin Dios. Y eso hacía que la carga fuera muy pesada. Eso hacía que la carga fuera algo que creíamos que nuestras propias fuerzas podíamos hacer que la persona tomara una u otra decisión, y estábamos bastante equivocadas. Y entonces ahora, con la palabra, Dios nos indica lo que hay que decir. Amén. Isa, ¿a ti qué es lo que... ¿Cómo es que tú experimentas ese yugo con el Señor? La palabra dice muchas cosas y nos lleva a vivirla de diferentes maneras. Ahorita que estábamos leyendo Mateo 11:30, me llevó a pensar, ¿por qué habla de un yugo? Entonces sí está la yunta de los dos animales, pero también significa sujeción, uno que sujeta a otro, ¿no? Y me llevó a pensar en la carga. Porque, por ejemplo, en mi país hay una expresión muy coloquial que cuando alguien está muy cansado y se lo expresa de mala manera a otro, le dice que no es un burro de carga. Y le dice, no me molestes, no soy un burro de carga, y así. Y pensaba, hace rato lo conversaba con el hermano Marco, mucho antes de entrar acá, y preguntábamos, pues, ¿quiénes son los burros? Y me recordó lo que estaban enseñándonos en la mañana. Por ejemplo, vos, el hermano Marco, otros hermanos en el panel hablaban del pollino o del hijo de la burra, como dijo la hermana Tania bastante acertadamente. Entonces, en el verso 30 dice el Señor que tomemos su carga. Y pensábamos, bueno, Señor, entonces, ¿quiénes son los pollinos? ¿Quién es el pollino? Porque debe haber una mamá. ¿O de dónde salieron? Porque los hijos no brotan de la nada. Entonces, hablábamos hace rato, hablaba con el hermano y decía, pues no les dijo así Jesús a los fariseos en su tiempo. Les dijo, ellos reclamaban su derecho a la descendencia de Abraham y les decía, ¿cómo dices eso? Somos hijos de Abraham. Y les decía, no, ustedes no son hijos de Abraham, porque si fueran hijos de Abraham, las cosas de Abraham harían, o las obras de Abraham harían. Ustedes son hijos de su padre el diablo. Entonces en la mañana hablaban de levantar al burrito de tu vecino, de tu aborrecedor, del que te aborrece, de tu enemigo. Decía ahí entre los versos y entre las diferentes versiones. Y de esa manera nacemos todos. Porque todos somos creación de Dios, pero todos no somos hijos de Dios. Y no es porque Dios haga exclusión o acepción de personas, diga, tú vas a ser mi hijo, tal vez tú te ves bonito, tú también puedes ser mi hijo. O tú también, ven, tú no, porque tienes el saco naranja. Dios no hace eso. Porque escrito está que todo el que cree en Él ahora tiene potestad de ser llamado hijo de Dios. Pero dice la palabra que todos somos concebidos en pecado. Todos estamos muertos
porque así fuimos concebidos. Entonces, nosotros somos el pollino. Y me lleva de nuevo a Cristo. Bueno, dice él que tenía que entrar a Jerusalén montado en un pollino. Entonces, lo que estaba él ejemplificando era a Zacarías. En Zacarías, en el verso 9, capítulo 9, verso 9, habla de esto. Dice: regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asno. Entonces, cuando estamos afuera, antes de conocer a Dios, se supone que no tenemos un yugo. Estamos sueltos a nuestras pasiones, regidos por la carne, somos nosotros mismos estos burritos silvestres, hijos del mundo, ¿no? Luego los profetas lo ejemplifican de diferentes maneras. Pero entonces él dice: llévame a mí como tu carga, porque soy ligero. Entonces, si vemos en el término literal esto, lo cual también me extraña porque, bueno, siempre le digo a la pastora Noemi, ¿cómo es que no lo vieron si la escritura se estaba manifestando? Pero en lo espiritual hay algo bien profundo ahí, porque el pollino nos representa a todos nosotros y llevaba encima a Jesús y entró cargando a Jesús. Entró por la puerta de la ciudad santa, pero un rey humilde. Entonces, cuando entra, se alzan las palmas y hay júbilo y todo, nos lleva a ver lo que nosotros vamos a tener como recompensa. Antes todos éramos del mundo, antes todos éramos hijos de la asna, hijos del adversario. Vivíamos por nuestras pasiones, nuestras carnes. El amor no era lo que imperaba en nuestros corazones. Pero entonces soltamos la carga y entonces él la tomó y se convirtió en pollino para cargarla y llevarla a la cruz. Y ahora él se convirtió en nuestra carga. Entonces, ¿por qué es ligero? Porque dice la escritura que sus mandamientos no son gravosos. No recuerdo dónde lo dice. En 1 de Juan 5:3 dice: porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no son difíciles, no son una carga extenuante. Entonces nos lleva a que un corazón que ha cedido su voluntad a Dios se refugia tanto en Él que su única carga es obedecer su palabra. Porque de lo demás, Él ya lleva esa carga por mí. Ya fue entregada ahí en la cruz y fue juzgada y fue sentenciada y tendrá el tiempo de su cumplimiento. Entonces, en la mañana cuando estábamos escuchando la clase me quedé muy sorprendida porque siempre estudiamos con la pastora y llegamos a la conclusión, es que Cristo cumplió toda la ley, al derecho y al revés, la cumplió toda y con todos los términos de la misma cumplió. Pero leían era Éxodo 23, me parece que del 4 al 5. Y decía que al burrito del que te aborrece, lo levantarás. Y en mi versión decía, sin falta. Entonces, muchas veces hablamos, ¿qué vino a hacer Cristo? ¿Qué vino a hacer Cristo? Vino a deshacer las obras del diablo. ¿Cuál fue la obra del diablo? Alejar a su creación de Dios. Ponerle yugos. Y por eso tenemos tantas religiones y por eso tenemos tantos fariseos, escribas, saduceos que imponen cargas sobre la palabra que no es gravosa, porque es sencilla, porque la palabra se explica a sí misma, porque la palabra nos enseña qué hacer.
porque la palabra nos lleva a vivir abundantemente. Entonces, así estábamos como el burrito que dice ahí en el Éxodo, caídos con la carga encima. Y él viene, retira la carga para levantar al animalito y ponerse él como la carga. Y ya te sientes ligero, ¿no? Y te sientes ligero porque su carga, sus mandamientos, su palabra, la obediencia a él no pesa. No pesa porque es un acto de amor. Por ejemplo, cuando las tres somos mamás, levantarnos temprano en la mañana para atender a nuestros hijos, por ejemplo, que van a la escuela. Ya está más independiente Vane, pero en algún tiempo también lo vivió. Y levantarte temprano en la mañana no es algo agradable. Prefieres dormir esas horas, son 2 horas más antes de entrar al trabajo. Pero es tanto el amor que tienes por esa pequeña criatura que está bajo tu cuidado, bajo tu responsabilidad, que no solo te levantas, sino que te estás levantando y a veces sin pensarlo. Te levantas, haces y te aseguras desde el momento que estás arriba que no le falte nada. Lo mismo hace la palabra con nosotros. Lo mismo hace Cristo con nosotros a través de la palabra Dios. Desde temprano, dice la Escritura, y lo cantábamos ahorita, dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces, desde que su misericordia se extiende, es como una mamá que se levanta temprano a atender a sus hijos. Los levantas. Están tiraditos en la cama, dormidos, como muertos. Y llegas tú y lo levantas. Y lo empiezas a preparar para la obra, para el trabajo del día. Entonces, cuando vemos esto en cosas tan simples y pequeñas, insignificantes de la vida, y vemos la magnitud de la grandeza de Dios que se extiende hasta cada rincón de nuestro ser, podemos darnos cuenta por qué Él dice que los mandamientos no son gravosos, porque es un continuo acto de amor. La obediencia a la que Dios nos llama es un continuo acto de amor desinteresado, de amor verdadero, como el que tiene una madre por un hijo. Porque no importa lo que suceda, siempre vas a estar ahí. No importa lo que suceda, siempre vas a buscar su bienestar. Y te vas a levantar temprano hasta que crezca y entonces ahora Él sea el Padre. Entonces, en mi caso personal, el viernes, sí. Bien, nos levantamos bien, sí, nos levantamos un poco tarde. Y corríamos. Y pensaba, le decía a Diego, levántate temprano. Y le decía, no, espera. Pero Diego no se puede levantar temprano si yo primero no le enseño que levantarnos temprano nos ahorra todo eso. Entonces la palabra hace lo mismo. Dios cumple todo a través de Cristo. Cristo cumple todo para enseñarnos que sí podemos vivir obedientemente. Que sí, somos humanos, cometemos errores, pecamos, pero también dice que podemos ir a ponernos a cuentas con Él y nos perdona. Pero nos enseña que sí podemos ser obedientes a su palabra, que sí podemos vivir con ese amor desinteresado que nos lleva a obedecer, a llevar esa carga ligera. Porque el amor no pesa. ¿O a alguien le pesa amar a otra persona cuando la ama? El amor no pesa. O sea, un amigo, tu pareja, tus hijos, tus hermanos. No pesa y lo haces con gusto. Es lo mismo que nos está diciendo Cristo ahí a través de eso. Amén. Pues creo que el Señor siempre nos llama a cómo debemos caminar siempre en sus caminos. Que a pesar de tantas dificultades, siempre Él va a estar ahí. Y dice en Salmos 34:18, dice, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu, dice.
Entonces, cuando nosotros ya conocemos del Señor y estamos con el Señor, siempre vas a tener ese corazón de cómo ayudar al que está cargado de tantas cosas que carga. Y me acordé de lo que investigamos, que creo que lo investigó la hermana Tania, donde dice que antes éramos como caballitos sueltos. Y cuando tú aceptas al Señor, dice que pasamos a ser como pollinos. Y pasamos entonces a entender lo que el Señor está diciendo, lo que el Señor siempre está ahí. Y la verdad, cuando nosotros vemos al enemigo, no digamos de que es su carga, que Él lo vea. Porque el Señor, yo me acordaba de las parábolas del buen samaritano, de que sabían la ley, pero más no lo cumplían. Cuando los sacerdotes y los levitas dice que el samaritano lo golpearon y lo lastimaron. Pero dice que pasó el que sabía, el sacerdote y los levitas, y sabemos de que esas personas son los que están más cerca de las cosas del Señor. Son los que están más como que más, para ellos, digamos, enlazados con lo que el Señor dice. Pero en realidad podemos tener todo. Pero si tú no tienes la obediencia y no estás llevando en vivirlo verdaderamente, no vas a poder ver también la carga del otro que tiene. A lo contrario, a veces tendemos a pisarlo más y que no se levante. Y es lo mismo que pasó con este buen samaritano, y al que menos pensamos es el que está ahí. Al que menos pensamos de que, como decía la doctora Liliana, dice que por las apariencias a veces nos dejamos llevar. Y en realidad a veces pues, como humanos no te das cuenta rápido de lo que está pasando tu prójimo, de lo que está cargando tu prójimo. Pero cuando estás bajo la voluntad de Dios, ves cuando vienen cansados, ves cuando vienen que necesitan de un aliento y necesitan de ese Dios vivo. Y me acuerdo que en la porción también que nos tocó, decía de que el pueblo de Israel tenía como un espíritu de gorgojo. Creo que en la versión de Reina Valera así lo dice. El espíritu de gorgojo. Y entonces cuando vino en mi mente y yo investigué que era gorgojo, dice que es alguien muy lastimado, alguien muy maltratado, alguien que ha pasado muchas cosas. Entonces yo decía, y una compañera contestó y me dice, no, ¿sabes cuál es ese animalito del gorgojo? Me dice, no, le dije. Y me dice, son esos que van calcomiendo las cosas, por ejemplo, de un frijolito, dice, va calcomiendo el frijolito y cuando la persona no se da cuenta si el gorgojito está ahí, lo va comiendo poco a poquito, dice. Y solo cuando te des cuenta el frijolito se seca, o sea, solo queda la cáscara. Entonces yo me puse a imaginar y como era la porción que teníamos, y dije, tiene razón, digo, porque el enemigo así nos trae cargas encima de nosotros. Y si tú no estás fundamentada en la roca que es nuestro Señor Jesucristo, el gorgojo te va a ir comiendo poco a poquito. Ya te entra la amargura. Por eso dice que todos los días llevamos cargas para que nosotros, si tú estás cimentada en la roca, enseguida te das cuenta, estoy mal. Estoy mal. Yo hace poco como que sentí algo raro en mi corazón y dije, esto no es de Dios, decía yo en mi mente, esto no viene de Dios. Y yo le decía a Dios, gracias te doy porque me estás haciendo ver que ese gorgojo no vaya comiendo mi vida y que quede nada más una cáscara, nada más así, y viene el viento y se lo lleva. Entonces yo no quiero ser así, Y digo, cuando una persona viene lastimada con esa carga, ese animalito lo va comiendo poco a poquito. Y lo único que Dios nos dice, ayúdalo, levántalo. Levántalo, sin falta. Pero nosotros no podemos hacer nada. Porque en lo literal, ¿cómo tú puedes venir y volver a llenar el frijol? Si estamos en ese pensar literal sin la palabra, no lo vas a poder llenar.
Pero cuando estamos en la presencia del Señor y queremos buscar a Dios y queremos levantar al prójimo, queremos estar ahí, queremos que avance, Dios mismo empieza a rellenar de nuevo ese frijolito. Y hasta el frijolito, si se dan cuenta, cuando lo siembran, como que se va sobre la tierra, no se va casi al profundo, sino que a lo ligero va. Y entonces, así se siente una persona cuando alguien viene y te da un aliento de palabra, un aliento de vida. Floreces, tu semblante ya no es lo mismo. Lo que sale de ti ya no es lo mismo. Lo que haces, de repente, si estás fundamentada en la roca y estás haciendo algo y de repente dices, estoy mal, esto no se hace, porque esto no viene de Dios. Y yo le platicaba a la doctora Liliana, la verdad, cuando te paras ahí te entra un poco de nervios, de miedo, le digo. Y le digo, yo sé que esas cosas no vienen de Dios, porque creo que Dios nos forma como personas guerreras, como personas, decir de que sí podemos, porque no va a venir de mí, va a venir de lo alto, de la sabiduría de lo alto. Entonces, por eso es necesario darle la mano al que está caído, al que tiene cargas pesadas, y para que nosotros podamos caminar con esa carga ligera, porque sabemos de que todo eso viene del Señor, no de nosotros mismos. Y dentro de esa porción pues venía, que es ayudar, y es lo que Dios quería hacer con el pueblo de Israel también, sacarlo de esa esclavitud que nos tiene atado. Así es, porque hace un momento mencionaste algo bien importante, que era que podemos tener mucho conocimiento, pero que si ese conocimiento no se aplica y no sirve para edificar a otros, nada es. Entonces, fíjate, en Mateo capítulo 23, del 2 al 9, eso que estás diciendo lo enseña Cristo también. Dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que les digan que guarden, guárdenlo y háganlo. Mas no hagan conforme a sus obras, perdón, porque dicen y no hacen. Entonces, podemos hablar, podemos enseñar, podemos recitar la palabra, pero si esta no se convierte en algo vívido en nuestras vidas, si no edifica también a otros, entonces hagan lo que decimos, pero no sigan nuestro ejemplo, no sigan nuestro testimonio. Entonces ahí hay una incongruencia. No somos íntegros delante de Dios, porque la integridad es hablar, pensar, hablar y hacer exactamente lo mismo. Entonces dice, así que, ¿por qué digan y no lo hacen? Dice verso 4, ¿por qué atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres? Porque ellos ni con un dedo quieren moverlas. Entonces, por ejemplo, decimos nosotros, hablamos de la escritura. Tenemos 10 mandamientos. Pero entonces entras a un grupo determinado y te dicen, no son 10, son 613. Y empiezan a enseñarte a que tienes que cumplir 613 mandamientos. Pero como no vamos a la palabra, no nos damos cuenta que esos 10 mandamientos se convierten en el fundamento que desglosa a todos los demás. Entonces, como Cristo nos enseña eso, ya después se convierte en una carga. Y empezamos, tengo que caminar así, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, me tengo que parar. Cosas que ni siquiera en mí, pero quien lo está enseñando no lo lleva a cabo simplemente porque nadie puede. Pero estamos con el dedo señalando. Tienes. Entonces, sobre lo que ya está escrito para edificación, para bendición, para levantar a la persona, para llevarnos a vivir una vida santa, ligera, una vida plena, se convierte en una carga tan pesada que nos aleja de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro corazón y nuestra mente ahora se centra en cumplir con la demanda, con la carga, con lo impuesto por los hombres. Entonces, a partir de ahí empezamos a crear o inventar nuevas cosas para hacer. Bueno, ahora no solo tienes que caminar así, sino también tienes que caminar así, vestido así, peinado así. Porque si no, no es de Dios. Y se convierte en otra carga. Entonces, cuando los mandamientos están descritos,
para edificación nuestra, para nuestro resguardo, para nuestra ayuda, para que sea nuestro auxilio, para saber qué hacer, para saber cómo tomar decisiones. ¿Qué agrada a Dios? ¿Qué no agrada a Dios? ¿Cómo debo tratar al que tengo al lado, al que tengo al frente, al que no veo? Para eso están escritos y por eso están hechos de forma muy sencilla. No matarás. Y entonces luego en Mateo 5 Cristo lo dice más sencillo todavía, pero más profundo al mismo tiempo. No solo no lo matarás en lo físico, sino que tampoco pensarás mal de él. Entonces abre todo el panorama. Pero son los mismos mandamientos. Sobre esos 10 se fundamenta. No hay cargas, porque es sencillo. Entonces sigue diciendo en el 5, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues se ensanchan en sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. No, pues eso eran allí con los cipsis y todo eso. Y aman los primeros asientos de las cenas, las primeras sillas de las sinagogas y las salutaciones o los saludos en las plazas, y que los hombres los llamen maestro, maestro, o rabí, rabí, según la versión que tenga. Pero nosotros no queremos que nos llamen maestros o rabí, porque uno es nuestro maestro, el Cristo, al que todos nosotros y del que todos nosotros somos hermanos. Y no me llamen padre, ¿qué dice? Y no llamen padre a nadie en la tierra, porque nuestro Padre está en los cielos. Entonces aquí nos está diciendo el Señor que solo hay un Padre y está en los cielos. No hay nadie en la tierra que se llame Padre. Está en los cielos. Y por eso creo que Dios, a través de su bendita sabiduría, ejemplifica muy bien esto en la familia. Entonces, y dice, y ni seáis llamados maestros, porque uno es nuestro maestro, el Cristo. Y dice finalmente en el verso 11, el que es mayor de ustedes, el que sea mayor de ustedes, sea también nuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, Dios nos enseña a través de su palabra qué es lo que espera de nosotros con esto que nos está dando. No espera que ostentemos títulos ni cargos, no presuntuosos, sino rimbombantes. No espera que estemos sentados y que todos nos vean con la Biblia debajo del brazo para mostrar qué tan santos somos. Lo que Dios espera de nosotros es que tomemos su palabra y con ella en nuestro corazón sirvamos a los demás, como Él, siendo un rey, vino a servir a todos nosotros. Entonces, cuando Dios nos enseña eso, la carga también se aligera, porque ya no tengo que ser aparentemente santo. Ahora puedo ser una persona a la que Dios está trabajando y que está enseñando su amor para llevarnos a la obediencia de su palabra. Es muy diferente la vida. Es muy diferente lo que podemos transmitir a partir de eso a los demás. Amén. Y también venía pensando de que a veces cuando no estamos en el Señor o cuando pasa algo entre dos personas, alguna situación o algo, cuando tú no miras al Señor siempre dices, es que Él lo hizo, yo no fui. Entonces a veces también somos nosotros ese enemigo también que tenemos dentro de nosotros, porque desde a partir de ese momento cuando tú conoces al Señor, como les decía, ya eres responsable de todo lo que uno hace. ¿Por qué? Porque ya conoces quién es nuestro Dios, quién es ese Dios que nos ayudó de aquella carga que nosotros teníamos también. Y entonces a veces tendemos a decir de que no, pues Él lo empezó y por lo tanto pues yo no lo voy a ir a pedir perdón. Y en ese momento quedas tan ciego delante de la presencia del Señor y allí tienes esa carga que tú tenías. A veces no es la otra persona, sino que a veces somos nosotros mismos, que no sabemos llevar las cosas conforme Dios dice. Y por eso es importante de que me preguntaba, me acuerdo Erika, cuando estábamos dando la
la parasha, me decía, mi mamá me hizo una pregunta, me dice, yo no sé si exactamente estaba en la Biblia, me decía, pero me hizo una pregunta, me decía, ¿y qué pregunta te hizo? Le pregunté, y me dice, es que dice que los que ya saben, que son los que son más condenados. Y le digo, sí, tu mamá no miente, le digo, no sé qué exactamente la parte de la Biblia lo dice, le digo, pero en la Biblia yo lo he leído, le digo, y sí lo dice, le digo, que los que ya saben y no lo cumplen, que mayor condenación tienen. Y entonces, y nosotros mismos nos condenamos en las cosas. Y entonces por eso te dice Dios, tú eres responsable de tus acciones, tú sabes lo que tú estás haciendo. Por lo tanto, toma el ejemplo que yo dejé, como yo caminé aquí en la tierra, porque creo que no hay mejor ejemplo que podemos ver de lo que el Señor dejó cuando Él vino aquí en la tierra. Y le dije, tienes razón, le digo, todo eso lo sabe Dios. Y yo le decía, por lo tanto, nosotros ya no somos inocentes. ¿Por qué? Porque cuando tú vienes y te arrepientes, le digo, aunque todos los días tenemos el proceso, ¿verdad? Le digo, pero lo más bonito de que ya tienes esa instrucción. Por eso dicen Proverbios, átalas en tu cuello, guárdalas como en la tabla de tu corazón, no se te olvide. Y a eso nos manda Dios, a levantar la carga del otro y no estar ahí. Y en lo literal dice que yo busqué qué es lo que significa carga y dice conjunto de cosas que transportan. Entonces yo digo, somos como que donde viene a habitar Dios, depende cómo es tu vida delante del Señor, si es Dios la que habita o habita otras cosas del mundo dentro de tu corazón. Y también son cosas que nosotros pues cargamos, ¿verdad? Cuando estamos dentro de las cosas del mundo, son cargas. Y yo le venía diciendo a mi compañera, yo le decía, literal, a veces cuando estás pasando algo, literal como que sientes una carga encima de ti, sientes que no puedes seguir, le digo, y a veces necesitas escuchar un aliento, algo que venga de la palabra y que te digan. Y como yo les venía diciendo hace poco, yo la verdad, llegó un momento de que ya no me paraba a orar, ya no quería hacer nada y yo le decía a Dios, ¿pero qué es esto? ¿Por qué me está pasando esto? Pero gracias le doy a Él que nos hace ver dónde estás parada. Y es lo bonito, porque Dios, cuando te considera un hijo de Él, te habla en cualquier momento que estés y con cualquier cosita, ¿ves? Él te habla y tú dices, wow, ya estoy entendiendo lo que Dios está diciendo, lo que Él quiere que yo haga y que no haga las cosas bajo mi voluntad, bajo mis planes, porque si lo hago bajo mis planes, ya no es nada delante de Él. Ya Dios nos mira de lejos, como acaba de leer Isa en Mateo, dice, al humilde lo mira de cerca y el altivo lo mira de lejos, dice. Entonces tenemos que aprender a ser humildes, y porque cuando tú te acercas con eso, y hay una cita bíblica donde dice que cuando el pleito está, dice que el amor, cuando tú das el amor, el pleito se aplaca y hasta el propio enemigo se espanta y dice, y ya no quiere. ¿Por qué? Porque sabe de que ese amor no viene de ti, ese amor viene de lo alto, que es que el Señor que viene a habitar dentro de ti y te hace resaltar en ti ese amor, esos frutos del Espíritu Santo que dice. Resalta eso en ti, florece tu vida y ya no es lo mismo. Y por eso Él siempre quiere que estemos pendientes de lo que Él nos está diciendo. No permitas que ese gorgojito venga y que te empiece a comer, porque son cosas que a veces tenemos y no lo vemos. Y entonces, para que, como yo venía diciendo, digo, mi esposo me comentó algo y me dice, ¿cómo puedes ir tú a levantar a otra persona que está llena de carga si tú misma no has desechado lo que tú tienes encima de nosotros? Y digo, sí, me hizo pensar tanto y digo, sí es cierto. ¿Cómo es que podemos ir y levantar al otro si a veces el problema lo tenemos todavía nosotros y no lo dejamos ir? Entonces digo, ¿cómo es que vamos a ir con eso? Por eso dice Dios, acuérdate
de mis mandatos, acuérdate de mi palabra, acuérdate lo que te estoy dando en tus manos, para que cuando llegue esa persona junto a ti, el que está cargado, puedas decirle, Dios te ama. Dios puede extender tu mano hacia ti. Dios te puede levantar con ese brazo poderoso como lo hizo con el pueblo de Israel, que dice en la Biblia que lo levantó con ese brazo fuerte y poderoso, y lo levantó. ¿Pero por qué? Porque tenía un propósito, y dice que Él vino para que nosotros todos tengamos una vida eterna, una vida donde podemos aprovechar todos juntos y decir de que valió la pena lo que hice por mi hermano. Seguir a Dios es algo muy bonito que te quita toda tristeza, toda amargura. Todo te quita a Dios, hasta lo más mínimo, como les decía, como ese puntito negro que está estorbando ahí. Y te va dando, y te cimienta sobre la palabra. Así como dice que en Salmos, que aunque venga el viento junto a las palmeritas, viene y lo quiera tirar, como las palmeritas están bien sujetas, no es fácil de que lo tire. Entonces así tenemos que estar siempre delante de la presencia del Señor, como esas palmeritas sujetas en el Señor. Y aunque venga la tempestad, aunque venga la lucha, levantarnos. Y si viene alguien con la carga, dale la mano. Dale la mano y no le digas que no. Porque cuando tú dices un no en tus labios, es porque algo no has sacado dentro de ti plenamente. Algo no se ha quitado en ti plenamente para que tú puedas extender esa mano hacia el Señor. Y yo leí ahorita Romanos 8:35, dice, ¿quién me apartará del amor de Cristo? ¿Angustia, o prisión, o persecución, o hambre, o pobreza extrema, o peligro, o espada? Como está escrito, por tu causa morimos cada día y somos considerados como corderos para el sacrificio. Entonces nada de esto nos separe del amor del Señor, porque dice que cuando nada te separa, como yo les decía del yugo, si tú estás sujeto con el Señor y estás ahí, dice que nada te va a separar con el Señor, así como lo dice aquí en Romanos. Aunque venga la angustia, si tú estás sujeto en el Señor, nada te va a apartar del Señor. Estar enlazado siempre con el Señor. Dice, ni opresión ni persecución, dice. Sabemos de que dentro de la porción que nos tocó también venía la palabra enemigo. Y dice que el enemigo siempre nos va a venir a perseguir. Y más los que conocemos de la palabra. Más los que conocemos de la palabra. Porque lo que quiere es hacerte caer, meter su pie y para que te caigas. Y cuando mete su pie, ni creas que solo la puntita va a meter. Cuando tú dejas ese momento que meta su pie, de plano te vas a caer, que hasta tu cara a veces te va a raspar o te va a lastimar. Y para levantarte de eso no es fácil. Por eso dice que nada nos separe del amor de Cristo. Ni el enemigo. Todos los días tenemos que luchar. Tenemos que aprender a aferrarnos en el Señor. Y la verdad no es fácil. No es fácil porque todos los días tenemos luchas con esta carne. Porque esta carne es donde tiene esas concupiscencias dentro de nosotros. Pero dice aquí que tenemos que ser, dice, como está escrito, por tu causa morimos cada día y somos considerados como cordero para el sacrificio. Entonces, si tú estás dejando todo eso, Dios te considera como un corderito para el sacrificio. Y entonces subes como un olor fragante delante de la presencia del Señor. Y te dice, sigue adelante, busca de Dios, no te dejes, que nada te separa de ese amor que tú tienes hacia mí, que nada. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta ayudar al que tiene la carga, no permitir que el adversario venga
cimiéntate, que tu vida se funde sobre la roca, para que el día de mañana tú puedas decir de que Dios siempre va a estar contigo y poder levantarte día a día. Cuando estaba Isa leyendo Mateo, en donde nos dice los fariseos que atan cargas a los que están ahí escuchando la palabra, me hizo pensar mucho, me impactó mucho el testimonio de una hermana en una porción, no la veo por aquí, que habló acerca de cómo se disciplinaba en las iglesias. Yo no vengo de una iglesia, como he comentado varias veces aquí, tengo 5 años en la palabra. Y entonces me impactó mucho el que cuando había una amonestación los separaban de la iglesia o no les permitían estar en ciertos ministerios. No estoy juzgando eso, pero me llamó la atención porque cuando cometes una falta o estás caído es cuando más necesitas estar. Y entonces, ¿cómo es que disciplinan que no está en la palabra de esa manera? Entonces, cuando esas cargas son impuestas por líderes en las mismas congregaciones, nos confundimos porque tenemos fe y creemos en los que nos están dirigiendo, pero como no conocemos la palabra, entonces permitimos que el engañador, el acusador, venga y haga su trabajo. Y pensaba también en que a veces esas cargas son impuestas por el mundo. Es decir, tú como hermano ya estás en la palabra y vas y le dices a tu hermano, mira, Jesús, Cristo te ama. Y aquí, de esta manera, se puede vivir diferente, ven. Y mucha gente, y nos hemos topado con ello, nos dicen, no, o sea, no creo, no me hables de eso, no tengo tiempo, mi trabajo no me permite ir. Entonces pensaba que en esta cuestión de los actos violentos, cuando una persona está acostumbrada a vivir en un entorno violento, le es muy difícil salir de ahí. No puede. Es como algo que no cree en lo que hay más allá porque está tan acostumbrado. Y todo desde el Génesis, cuando fue arrebatada en el Edén, cuando fue confundida Eva, debió haber sido un acto muy violento. Y entonces a partir de ahí, como quedamos cegados, ya no podemos ver la luz. Entonces, eso que es muy violento, estamos tan acostumbrados y se llama como indefensión, en donde ya pensamos que no podemos salir de ahí. Es decir, la promesa que Dios nos da, no la creemos, porque estamos tan acostumbrados a estar metidos ahí, digamos en la mugre, en el estiércol, que no podemos creer que haya algo más que esa luz. Entonces, en esto que hablas de los yugos o de las cargas pesadas, aquí en Mateo nos está hablando impuestas por los mismos fariseos o por la iglesia, digamos. Pero a veces nosotros mismos no queremos renunciar a esas cargas. Diría mi mamá, nos gusta la mala vida. Ya nos quedamos ahí estacionados, ¿no? En nuestras adicciones, en nuestras familias que no están siendo el mejor entorno para vivir, en una pareja que tenemos yugo desigual y que estamos ahí. No quiere decir que dejamos a la pareja, pero ponemos primero a Dios. Porque decía Isa también, estabas hablando del pollino y cómo Jesús va arriba de la iglesia, ¿no? Entonces, en mismo Éxodo que estábamos estudiando, Éxodo 23, dice que no pervertirás el derecho y que pervertir es poner lo de abajo arriba. Entonces, si nosotros no ponemos arriba a Jesucristo de nuestra vida y vamos así con Él como prioridad, lo que hacemos es ponerlo abajo. Y entonces actuamos de las maneras que nosotros creamos y voy y me acerco a mi hermano porque, oye, yo te veo muy cansado y le digo las cosas desde mi ego o desde mi percepción de lo que yo veo en ti. Estoy segura que tú cometiste este pecado, ¿no? Pero no le doy palabra. Ni siquiera le pregunto, ¿cómo estás? Simplemente voy y yo con lo que creo que sé, le digo, pero no hago oración por él, no estoy al pendiente de él, no le pregunto cómo está, no lo invito a comer a mi casa, no hago nada.
Y entonces ahí estoy con otro yugo queriendo hacer las obras de Dios y no tiene ni pies ni cabeza, es lo que debería estar arriba está abajo y eso es pervertir el derecho. Amén. Y lo que decía la hermana sí es muy cierto. A veces nos tendemos a confundir mucho de pensar de que a veces estamos ayudando. Y dice la palabra del Señor que cuando te dan palabra de aliento es para que tú te edifiques y no es para que no te destruyas, sino que es ir de paso a paso. En lugar de retroceder, tú decides lo que el Señor quiere para tu vida. Y por eso cuando tú te acercas con alguien, que no tratemos de confundirlo más, sino que es levantarlo y decirles, sí se puede, Dios está ahí, puedes seguir adelante. Y me quedó muy claro eso en mi mente de que cuando viene algo de Dios es para levantarte. Y dice en Isaías 40:29, Él da fuerzas a los cansados y a los que padecen enfermedad aumenta el vigor, dice. Los jóvenes se fatigarán y se cansarán, dice. Y los adolescentes ciertamente tropezarán, pero los que confían en Jehová renovarán sus fuerzas y extenderán las alas a semejanza de una paloma. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, creo que este es un vivo ejemplo de lo que Dios nos está dando como enseñanza. De los que confiamos en Él, nos va a dar nuevas fuerzas. Entonces tú cuando empiezas a sembrar esa semillita al que está cargado, al que está cansado, vuelve a retonear, vuelve a mirar, porque mucha gente que nos escucha están apartados del Señor. Mucha gente que ya conoce de la verdad, de lo que Dios está diciendo, a veces no aprendemos a cómo llevar las cargas también, porque tenemos que aprender a llevar las cargas que nosotros tenemos, porque si tú no confías, es cuando renuncias en las cosas del Señor, es cuando no quieres mirar al Señor, es cuando tú dices, no quiero, yo no, y hasta le echas la culpa al Señor. ¿Por qué? Porque por falta de confianza hacia Él. Y mucha gente vive así, de que no soporta esa carga a veces, y dices de que hasta aquí llegué, ya no quiero seguir. Y a veces problemitas que nos pasa de decir ya no puedo. Entonces, ahí nos describe cómo estás delante del Señor. Quiere decir de que aún te falta. Y por ese proceso que tienes también es porque Dios te está liberando de cosas que tú estás pasando, que tú tienes, para que Él te pueda guiar en el camino. Entonces, no permitas que venga y que nos destruya más. Dice en el Éxodo 23:5, levanta el que te aborrece. Y aquí no le está diciendo, porque eres mi amiga, tú eres la que te voy a levantar. No, sino que te está diciendo el que te aborrece, aún el que no soporta estar contigo. Y veníamos diciendo en la mañana de que a veces más no quieres estar con la persona, es más, te lo pone en tu camino y te dice, pues tienes que aprender de lo que te estoy diciendo, porque es peor mirarte fuera de. Entonces a veces nos tendemos a llevar muchas veces eso, de que porque tú tienes la carga, por lo tanto yo no puedo estar contigo, ¿no? Pero te está diciendo Dios, ayúdalo. Entonces, Dios siempre está con nosotros. Él es mi fiel amigo. Y también los que a veces culpamos al Señor de tantas cosas, a veces somos nosotros el que acarreamos ese camino en nuestras vidas. Y a veces el Señor te dice, y muchas veces manda a la persona para levantarte, pero muchas veces también el que está caído, a veces es el que no quiere renunciar también a lo que está.
Pero mientras tú cumplas la gran comisión que Dios dice, llévale ese amor llévale ese amor que yo deposité en ti, de esa paz que tú tienes, llévaselo también a Él para que Él se pueda levantar. Cuando alguien tiene una pareja nuevita, está empezando la relación, hombre, haces todo por darle gusto. Pero el tiempo va pasando y el cuidado deja de ser una novedad para convertirse en algo intrínseco, es decir, algo que está inmerso. Por ejemplo, vas al supermercado y no compras papas rojas, sino amarillas porque a esa persona no le gustan las rojas. Entonces ya es algo en automático. El amor te lleva a obrar de esa manera. El amor por Dios, cuando Dios nos permite tener ese amor por Él, entonces nos lleva a obrar como le agrada y a manifestarlo con los demás. A decirle, no te preocupes, aquí hay comida, comamos las 2, o comamos los 3, o los 4, o los 5. A veces el mundo manifiesta más amor que nosotros que se supone somos la iglesia, que nosotros que se supone somos el pueblo escogido de Dios, que venimos a llevar palabra, que llevamos reposo, que llevamos amor, que llevamos, que levantamos al caído, que no es cierto. Muchas veces nos pasa como al samaritano. Los del mundo manifiestan más amor y nosotros parecemos fariseos o parecemos levitas y pasamos y nada más vemos. Ay, pobre hermano, pobrecito, pero me voy. Ay, hermano pecador. Ese hermano pecador está condenado al infierno, hay que sacarlo de la congregación y vamos a darle más duro porque si entre todos le damos, es mejor. Para que entienda. Para que entienda, porque el proceso. Pero resulta que Dios no nos llama a un proceso en el que nosotros sobajemos o maltratemos o no cuidemos los unos de los otros, porque escrito está que dentro de la ordenanza es soportarnos. Nos soportamos los unos a los otros. ¿Para qué? Para que seamos un cuerpo fuerte, un cuerpo sano, un cuerpo que pueda obrar, un cuerpo que se pueda mover, que pueda correr, que pueda hablar, que pueda tener fuerza. Pero entonces nos languidecemos, nos morimos de hambre por alimentar el ego de ser. Entonces, por eso en Mateo 23, Cristo lo explica muy bien. Dice, no es como te llames, ni que te llamen, ni que te digan, sino que sirvas a los demás. Sirvas como yo lo hice. Yo vine y di todo. Di mi vida. Dejé mi deidad, siempre fue Dios, pero me refiero que dejó su trono, su gloria, para venir a hacerse uno como nosotros y a ser humillado en todo sentido, lacerado de toda forma, para que tú y yo hoy estemos aquí sentados recibiendo esta bendición, su palabra y su Espíritu Santo revelándola a nuestras vidas. ¿Para qué? Para enseñarnos cómo vivir, para enseñarnos cómo ser conmigo y con los demás. Pero entonces tomamos el sacrificio de Cristo y lo pisoteamos y nos damos la vuelta y decimos, soy santo y soy salvo. O me río o me burlo de lo que Dios ha hecho con mis acciones. Y entonces hoy Dios me dice, nos dice, bueno, sí, también me habla bien fuerte. Entonces me dice, como discípulo que digo ser. No tengas miedo, yo te ayudo, pero vas a tener que caminar, pero vas a tener que hacer, pero vas a tener que obrar. Y no como una imposición de miedo o terror, sino como una muestra de amor. Entonces ya
dejo de ser un fariseo, Un gordito faraón. de conocimiento, O un con mi faraón. ropa bonita y así arregladito, para convertirme en un siervo de Dios, en un esclavo, en alguien que guste obedecerlo, que desee vivir por ese amor. Entonces, me llama mucho la atención porque el amor que Dios nos enseña es muy grande y ya no hay mucho tiempo para estar titubeando ni andar caminando con los pies entre las dos veredas, o me voy para un lado o para el otro, porque Cristo va a venir. Precisamente eso habló. Exactamente, y va a venir y escrito está que viene por una esposa sin mancha ni arruga. No dice vengo por una esposa perfecta, pero la clave nos las dio ahí con Josué, cuando le dice esfuérzate. Viene por los que se esfuerzan y son valientes para decir, sí Señor, heme aquí, envíame a mí. Pues creo que ahorita que estuviste diciendo sobre cómo es que Dios hace todas las cosas, porque la verdad no tenía, bueno, muy en el fondo de mi corazón, yo sabía que mi compañera iba a dar la parashat, pero o la porción, pero decía, y un día se acercó conmigo y dice que ella que desde 2 días me está mirando, pero no me decía nada. Pero dentro de mí, como que Dios ya me estaba preparando también. Y en lo literal, ella se acercó conmigo y me dijo, ayúdame, me dice. Y yo le dije, la verdad no estoy muy experta también en esto, le digo, pero pues trato de, le digo. Tal vez hay cosas que aún no entendemos, le digo, pero aún tal vez no es el tiempo de Dios, le digo, hasta que sea la voluntad del Señor, le digo. Pero yo sé que tú puedes, le dije. Y sé que tú puedes llevar esto, le digo, porque pues yo veía su interés y yo le dije, por lo poco que le has sido fiel, le digo, Él te va a poner mucho, le digo. Y entonces pues me mandó a ayudarla de lo que ella estaba llevando, ¿verdad? Y me mandó ahí a ayudarle, dijo, y ahorita que dice Isa, y Dios siempre manda al ayudador a tu lado. Siempre aparece en el momento porque vio su clamor de ella que tenía en su corazón. Entonces, ahí te das cuenta de que Dios nunca nos deja. Siempre nos sostiene de cualquier situación. Y la verdad, yo le dije, yo te estoy enseñando, tal vez no mucho, le digo, pero también yo aprendo de ti. Aprendo de ti y tal vez no sé si algo también pude aportar, le digo, pero Dios sabrá. Y le dije, tú eres el Moisés de los que te rodean, le digo. Y Dios siempre está ahí, nunca lo dudemos. Las promesas que Él nos dejó, solo nos dice, vívanlo por la fe. No lo ven, pero un día vamos a estar con Él por medio de esa fe que nosotros tenemos. Entonces, si no tenemos esa fe, no vamos a mirarlo. Entonces, así como Moisés pudo mirar la promesa del Señor, así un día podamos mirar la promesa del Señor, porque prometió un día venir por nosotros. Y tenemos que estar siempre prestos de lo que Dios nos está diciendo. Y dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu Santo está diciendo, porque es la palabra, no somos nosotros, solo nos prestamos como un vaso, ¿verdad? Porque Él escoge al que Él decide. Y que el Señor los bendiga. Si gustan, inclinemos nuestro rostro, por favor. Bendito eres, Señor. Santo, 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 en verdad eres, Padre. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por permitirnos hoy, Señor, estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos meditar en ella de día y de noche, Señor. Porque en todo tiempo, Padre, y a destiempo también, Señor, estamos ahí buscando de ti, Padre. Y tú te manifiestas, tú apareces en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre,
porque hoy, Señor, has puesto en mis hermanas sabiduría que viene de ti, sabiduría de lo alto, Señor, para compartir tu palabra, para hablar, Señor, en tu santo nombre, Padre, y que tú seas glorificado. Te pedimos, Señor, que lo que hoy se ha dicho aquí, Padre, sea de edificación para todos nuestros hermanos, Señor, para los que conocemos y los que no conocemos, Padre, y que a nosotras, Señor, nos enseñe a ser más como tú, Padre, y menos como nosotras, que tú te manifiestes y seas el ejemplo de nuestras vidas y que lo repliquemos en nosotros mismos y con los demás. Te damos gracias y te bendecimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.